cordial saludo. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes, ahora dándole continuidad a este primer reto de vida y salud, conversando con dos personas muy queridas de nuestra universidad, la doctora Beatriz Campillo y el padre Guillermo Zuleta. Ellos son egresados y docentes de la universidad, la doctora Beatriz politóloga, magíster en filosofía, el padre teólogo y también bioeticista, doctor en teología. Es un gusto realmente para nosotros hablar con ellos de una temática que nos va a permitir, digamos que afianzar un poco más los conocimientos que ya hemos venido adquiriendo a lo largo de este curso. Hablaremos entonces, continuaremos con esas temáticas sobre la interconexión, la sostenibilidad, la regeneración, pero esta vez lo haremos ya ubicándonos en un sentido histórico y social para poder entender cómo es que se dan todos estos términos en nuestra sociedad, en la historia de la humanidad. Bueno, doctora, bienvenida, padre, bienvenido. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar nuevamente en Escuela de Verano Saberes UPB. Muchas gracias, Rosario. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Como les decía, queríamos, digamos que, poder dejar un poco más claro para nuestros estudiantes cómo podíamos verificar que a través de la historia es clarísimo que nosotros como seres humanos, esa interconexión, la sostenibilidad, el tema de la regeneración, es innato precisamente a toda nuestra humanidad. Y lo queríamos hacer desde un tema en el cual yo sé que ustedes son expertos y son las revoluciones industriales, en las cuales han confluido muchísimos aspectos para los cuales se puedan dar y han marcado hitos en la humanidad. Entonces, doctora, quiero preguntarle ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que tiene que confluir y, digamos así, cocinarse en la historia para que pueda decirse que existe o existió una revolución industrial? Bueno, a ver, yo creo que hay muchas revoluciones. Empecemos por ese término. Cuando uno habla de una revolución es un cambio radical que se presenta, digamos, en los procesos que normalmente se llevan. Es como un corte donde decimos aquí no seguimos de la misma forma en la que veníamos viviendo, conviviendo, teniendo relaciones, ¿cierto? Pero cuando le introducimos esa palabra de lo industrial, pues necesariamente nos estamos refiriendo a unos bienes, servicios, el tema de economía, el tema de tecnología necesariamente aparece. Entonces, cuando nos referimos propiamente al tema de revoluciones industriales, y seguramente lo habremos escuchado en muchos momentos, pues nos estamos refiriendo a un proceso que se vivió finalizando el siglo XVIII, durante el siglo XIX de una manera más potente y que hasta el día de hoy lo seguimos viviendo. Pero ¿cuál fue ese gran cambio que tuvimos ahí? Ese gran cambio está marcado, pues, lo que llamamos esa primera revolución industrial, con el tema de las máquinas a vapor. Eso nos va a cambiar la manera en la que nosotros nos relacionamos. Y entonces aquí vienen unas cosas muy interesantes porque fue tan impactante que de hecho van a ser ahí pues, dos cosas que para mí son muy relevantes. Una, la sociología, o sea, el estudio de la sociedad, de esos cambios, del cambio social, van a ser allí. Personas como Comte, por ejemplo, se van a hacer ese tipo de preguntas. Él lo va a analizar incluso en su momento como una física social. A ver, como si, digamos, bajo los criterios que normalmente se utilizaban para las ciencias naturales, ¿cómo lo llevamos a las ciencias sociales? Y es empezar a estudiar esos cambios que se generan en la sociedad, porque aparecieron cosas nuevas. Aparece la fábrica, aparecen los obreros, aparecen unas dinámicas que van a llevar a unas enormes discusiones, por ejemplo, en materia de derechos humanos, todo el tema de los derechos de los trabajadores. En fin, se va a transformar como tal la sociedad. Dejamos de estar en el campo, dejamos de seguir los ritmos de la naturaleza, por ejemplo, de acostarnos simplemente cuando el sol se está ocultando, ¿cierto? De seguir ese ritmo de levantarnos con el sol, a empezar a tener otro tipo de dinámicas que se van a agudizar todavía más, y me voy a adelantar, a esa segunda revolución industrial cuando ya tengamos más fuerte todo el tema de energía eléctrica, ¿cierto? Entonces se van a ir modificando ritmos como tal de la vida. Ahora bien, esto, y seguramente el padre Guillermo podrá profundizar un poquito más, no solamente ahí donde ha pasado, ¿cierto? Hemos tenido cambios fundamentales como en esas maneras de relacionarnos, pero digamos que tiene que ver con eso, con unos cortes que aparecen que nos hacen decir hasta aquí vivíamos de esta forma, hacia atrás vivíamos de otra, digamos ya las relaciones más cotidianas se van a transformar.
Entonces, digamos, terminando siglo XVIII, empezando siglo XIX, vamos a tener en Inglaterra los cambios más fuertes, más importantes, y luego esto se va a ir expandiendo pues, a todo el mundo, ¿cierto? Y ya vamos a ir profundizando pues, en estas revoluciones. Perfecto, doctora y padre. Les digo porque cuando nosotros estudiamos, y esto lo venimos mirando desde el colegio y hace parte pues como de todo este tema de la historia y ciencias sociales, cuando hablamos de revolución industrial, siempre lo que usted decía, están las máquinas, está la tecnología, están esos cambios, pero no se quedaron ahí. No es solamente desde la parte industrial, usted no lo decía, la parte social, humana, todo se ha visto afectado. Hay como un gran momento disruptivo que ya no volvemos atrás, que hay que hacer un cambio a nivel de la sociedad, pero afecta absolutamente todo. Padre, ¿usted nos puede ampliar un poco acerca de eso? ¿Qué otros aspectos de la vida, digamos, se ven influenciados para poder decir hay una revolución industrial? ¿Qué otros aspectos podemos tocar más allá, por ejemplo, del tema tecnológico y económico? Bueno, complementando un poco lo que ya nos ha planteado Beatriz, es importante entender la revolución como un cambio de paradigma. De hecho, este gran pensador de la ciencia, Thomas Kuhn, cuando habla de estas revoluciones, lo hace en un libro que se llama Las revoluciones tecnológicas. Y en esas revoluciones tecnológicas, él nos plantea cómo estas revoluciones industriales y todo lo que siguió hasta el día de hoy, lo que hace es cambiar el paradigma tanto de los individuos como de las sociedades. ¿Qué quiere decir eso? Cambiamos la forma de ver las cosas. No solamente hacemos un adelanto científico o un adelanto técnico-tecnológico. Eso implica que cambiamos la forma de ver las cosas, cambiamos la forma de pensar las cosas, cambiamos la forma de hacer las cosas. Y eso cambia al individuo totalmente. Y al cambiar al individuo, cambia todo lo que constituye a ese individuo y lo que el individuo alrededor va también construyendo. Por eso una revolución, que es un cambio de paradigma, es un cambio de pensamiento, es un cambio de visión, es un cambio de solucionar las situaciones, y al mismo tiempo es un cambio de proyectar y proyectarse en el futuro. Esos cambios de paradigmas cambian básicamente todo lo que tiene que ver con los seres humanos. Entonces, cuando decimos, fuera del cambio económico, ¿qué otros cambios se dieron? Se dieron cambios sociales, se dieron cambios a nivel de lo político, se dieron cambios a nivel de la concepción misma de la ciencia. Las revoluciones científicas de Thomas Kuhn precisamente nos muestra cómo la ciencia cambió a partir de la, entre comillas, intromisión de lo industrial y de las revoluciones industriales, cambió también su razón de ser. Antes el científico hacía ciencia para aumentar el conocimiento científico. Hoy en día el conocimiento científico per se, por sí mismo, es muy valioso, pero no es suficientemente valioso. El conocimiento científico por sí mismo adquiere valor cuando puede ser aplicado. Por eso pasamos de revoluciones científicas a los conceptos de lo tecno-científico y de revoluciones industriales al concepto de lo tecno-científico, porque en realidad no es simplemente una revolución de unas cosas que hacemos, sino que es una revolución de toda una mentalidad y de una razón de ser en el mundo, como lo decimos popularmente. ¿Qué otras cosas podemos ver allí? Y me adelanto un poquitico y meto allí la cucharada, en el buen sentido de la palabra, de la parte ética o bioética. Yo parto, digamos, de una hipótesis que planteé en un congreso hace muchos años. Todo adelanto científico, es decir, toda solución científica, nos abrió a un mundo de nuevos problemas. No es que todo adelanto científico sea un retroceso, no. Aunque en algunos aspectos, si no se le presta atención, significa un retroceso.
Pero todo adelanto científico nos abre a nuevos problemas. En otras palabras, cada vez que solucionamos algo, creamos un problema nuevo. Perfecto, El padre. ejemplo es muy sencillo, doctora, lo tocó ya Beatriz. Las máquinas a vapor, esa primera revolución industrial, eso fue una maravilla. Y no podemos dejar de desconocer, ni retrocederíamos en el tiempo diciendo que borremos esa situación y volvamos a la situación casi medieval, artesanal. No, esa revolución industrial primera fue grandiosa para el progreso de la humanidad, pero creó el desempleo. Bueno, pero yo ahí lo voy a dejar para un próximo momento, para que le demos precisamente esa profundidad a esos retos, a esos nuevos problemas que nos plantearon esa revolución. Pero aquí me parece maravilloso porque ustedes han podido resumir perfectamente cómo definitivamente la interconexión es absolutamente clara. Entonces vamos a continuar más adelante profundizando en cada uno de esos momentos y precisamente en lo que el padre nos adelantaba de los retos y problemas, porque no solamente son cosas positivas.